Se arrodilló bajo la lluvia fina como quien confiesa una culpa que no cabe en las palabras. Las cámaras, implacables y hambrientas de una imagen que prometiera escándalo, cazaron cada pliegue de su traje, cada gesto torcido de la mandíbula. Sus manos, grandes y acostumbradas a apretar puños sobre mesas de juntas, ahora buscaban algo más débil. El suelo, la gravedad, la posibilidad de ser menos que un nombre, menos que un elogio en la tapa de una revista. A su alrededor, el murmullo creció hasta convertirse en un clamor. Algunos gritaban escarnio, otros, extrañamente, un raro augurio de compasión. Era Fu Jinchen, el rostro impecable del grupo Fu, CEO, hombre que no acostumbraba pedir nada a nadie. Y sin embargo allí estaba, sometiéndose a la humillación por un único motivo: recuperar a la mujer que había dejado ir por un malentendido. Un collar sobresalía entre la multitud de paraguas, la pieza pequeña que siempre llevaba Wenwan, esa joya de plata con la fecha grabada en su interior, 1125, secundando la escena como una pequeña herida abierta. Para ella, aquella fecha no era una etiqueta sino un mapa. La noche en la que todo empezó a alarse hacia el desastre estaba marcada en ese número. Para él, era la cifra que trataba de sostener cuando todo a su alrededor se deshacía. Retrocedamos al principio, antes de que la lluvia coronara la escena. El aniversario debía ser una isla. Después de 3 años de matrimonio, la expectativa de una noche íntima pendía como una nota que nunca se tocó del todo. Wenwan cerró el taller temprano ese día, con el polvo de las gemas entre los dedos y la cabeza aún pegada a los bocetos de la próxima colección. Sus diseños hablaban de luz y corte, Brilliant, Radiance, Sparkle, nombres que, en un mundo con más brillo que tiempo, requerían secreto y disciplina. Era la creadora detrás de la estética que había salvado la marca de la familia Fu una vez y que, en silencio, continuaba regalándole identidad. Fu Jinchen apareció en la puerta del taller con un traje que olía a meetings y a viajes en primera. Trazó con la mirada la misma reverencia por las piezas que a él le había gustado confundir con celos. No dijeron mucho. Los silencios entre ellos ya sabían a costumbre. El marido mediático y la diseñadora que prefirió los bocetos a las sobremesas. Aquella tarde, Wenwan encontró en su bolso un pequeño frasco de pastillas, una cajita de suplementos y junto a ella una pequeña tableta de chocolate que había comprado para no adelantar, para disfrutar en secreto la calva. La cajita llevaba una etiqueta de la clínica privada, vitaminas prenatales, recomendadas tras un malestar de semanas anteriores que Wenwan no había querido convertir en ceremonia pública. Se quedó con el frasco en la mano más tiempo del necesario, pensando en cómo lo explicaría. Sonrió con un gesto triste y guardó la caja donde siempre guardaba las cosas entre viajes, en el bolso que cruzaba hombros y ciudades. La cena para 2 se transformó en un evento donde su silencio fue leído como distancia. Los teléfonos no dejaban de vibrar con mensajes de trabajo. Las sonrisas eran protocolos. Una fotografía tomada desde un rincón del restaurante, un flash furtivo, se filtró antes de que terminaran el postre. Mostraba a Wenwan inclinada hacia otra figura, en una postura que, fuera de contexto, parecía sugestiva. La prensa, que vive de la metáfora y de la certeza inmediata, tituló en cadena: Infidelidad en la cima, la diseñadora de las joyas con otro ejecutivo. La otra figura era Charles Burke, un ejecutivo extranjero que había asistido al mismo lanzamiento, una pieza clave en una alianza comercial. En la imagen, su mano parecía rozar el hombro de Wenwan. La fotografía congeló un movimiento inocente en el océano voraz de la opinión pública. En la era de las imágenes, el gesto se transformó en prueba. La reacción de Fu Jinchen fue rápida y fría. No fue solo la instantánea. La prensa encontró trazas de mensajes anónimos, un rumor convenientemente sembrado que hablaba de cenas clandestinas y compromisos rotos. La abuela, Fu Granma, cuya sombra larga dictaba nombres y destinos de la dinastía, llamó a Fu Jinchen esa madrugada con una sola frase que no admitía réplica: protege el apellido. La decisión fue tan mecánica como terrible. En un despacho con paredes de cristal,
Fu firmó el borrador del divorcio. No buscó un diálogo, buscó un gesto que limpiara su nombre, y sin darse cuenta, lo mancilló. Wenwan recibió la orden con una incredulidad que dolía. Aquella misma noche, en la puerta de la casa que compartían, la confrontación fue breve y afilada. No hubo gritos escandalosos ni escenas de película. Hubo palabras secas, miradas que pesaban como sentencias. «Hay cosas que no se pueden tolerar», dijo Fu, con la voz de quien aplica reglamentos a lo que expone su orgullo. Ella trató de explicar el frasco de vitaminas, el chocolate, la conversación con Charles que no pasó de negocios, el cansancio acumulado que complicaba todo. Él cerró la puerta. Dejó a Wenwan en la luz de la entrada, como si esperara que la noche se encargara de su moral. La noticia, aún así, explotó. Fotos recortadas, textos que amplificaban una interpretación conveniente, comentarios que buscaban más que una verdad, buscaban espectáculo. Wenwan, cuya profesión exigía pulcritud, sintió cómo su trabajo se convertía en un arma en manos de la curiosidad. Diseños filtrados de la colección Brilliant aparecieron esa misma semana en foros de consumo, con marcas digitales que apuntaban a una traición. Supuestamente, vendía los modelos antes de su lanzamiento a un discreto comprador. Las alianzas que tanto había costado construir comenzaron a tambalear. Pero había algo más. El nombre de Mr. Ye, un diseñador anónimo que firmaba piezas con una firma invisible, empezó a filtrarse en conversaciones internas. Algunos aseguraban que Mr. Ye era la traficante de los bocetos. Otros susurraban que era el seudónimo que Wenwan utilizaba para proteger su trabajo. La verdad, como suele suceder, se alimentó del misterio. Quienes querían creer en su culpabilidad solo tuvieron que seguir el hilo de rumores. Su Qianqian no tardó en aprovechar el hueco. Rival social e interruptora de cualquier posibilidad de calma. Se acercó como quien recoge huecos de poder. Su nombre no necesitaba justificación para entrar en la tela de la historia. Siempre lo había hecho. En un video viral se la vio dejando un comentario ácido. ¿Y ahora quién responderá por la reputación? La familia Fu, que por años mantuvo sus asuntos privados en un caparazón, empezaba a exhibir grietas. Llamadas que exigían pruebas, exigencias de renuncia que nadie pensó que sonaran tan huecas en boca de sus propios. La humillación pública tuvo su ritmo. En una subasta donde la colección debía brillar, la ausencia de Wenwan fue leída como confesión. Los asientos vacíos, las luces que enfocaban para nada, las manos que buscaban la pieza sin encontrar a la creadora. Todo eso se sumó a una narrativa construida sin ella. Su trabajo fue vapuleado, su teléfono inundado. Intentó hablar con periodistas, con socios, con abogados. Se topó con puertas que se cerraban y con preguntas que no buscaban respuestas, sino titulares. Desde la perspectiva de Fu Jinchen, la rabia nació de la traición que imaginó. En sus recuerdos, los silencios de Wenwan se habían convertido en un muro insondable. Su ausencia de curiosidad por las pequeñas cosas que antes formaron el tejido de su relación se volvió una afrenta. Él no supo pedir más, supo exigir. Pero en el silencio de las noches que siguieron, las dudas se instalaron. Dos palabras, malentendido y prueba, repicaban en su cabeza como proyectos sin cumplir. Había momentos, en el desfile de ejecutivos y cifras, en los que de repente una imagen de su mujer frente a su espejo, ajustándose el collar 1125, le llegaba y le dejaba un hueco de culpa. Wenwan, por su parte, experimentó la revuelta de quien ve cómo el mundo interpreta su vida sin su permiso. Perdió contratos, sí, pero no su oficio. Trabajó desde la sombra. Había, sin embargo, algo que no pudo controlar. Un embarazo rumoroso que tomó la escena como una coartada o una bomba según convenía al rumor. La cajita de vitaminas que había olvidado en el bolso fue presentada por algunos como prueba de una historia mayor. Otros insinuaron artimañas y conspiraciones que en el fondo alimentaban el morbo. Alguien en la cadena de comunicación había sustituido una receta por una posibilidad incendiaria. Estaba ella esperando un hijo que confirmara la traición. La ambigüedad no tardó en convertirse en combustible. Lo que Wenwan más temía no era la pérdida del control sobre su carrera, sino el control que otros pretendían ejercer sobre su cuerpo y su verdad. Había recibido mensajes que la empujaban a hacerse pruebas, a mostrar resultados, a convertir su interior en evidencia pública. Se negó. Sabía que un resultado podría no decirlo todo.
Sabía que la manipulación de información podía ir más allá del píxel y la tendencia viral. Prefería callar a exponerse a una nueva humillación. Calló, y por eso fue acusada de ocultamiento. El punto de inflexión llegó cuando la propia empresa donde trabajaba, la casa matriz del grupo Fu, amenazó con deslindarse. Economías enteras alrededor de su nombre comenzaron a temblar. Socios que habían sido leales por conveniencias pasadas miraron a la prensa y pensaron en riesgos. Los abogados, que suelen mover fichas como cartas, empezaron a hablar de cláusulas, de reputación, de daños colaterales. Wenwan vio cómo su taller, su lugar de creación, quedó con menos pedidos, con puertas que se cerraban sin ruido. Ella, que había aprendido a sostener una mesa con las manos llenas de polvo de gemas, ahora sostenía su dignidad con la misma precariedad. En medio del vendaval, Mr. Ye se convirtió en una figura ambivalente, para algunos el culpable, para otros un aliado que sabía más que decían. Se tejieron teorías, que Mr. Ye hacía las piezas por fuera, que era un seudónimo para burlar los controladores de la marca, que la diseñadora escondía una segunda vida creativa. Ninguna de estas versiones pedía ningún testimonio real. Pedían, en cambio, sangre fresca para los tabloides. Mientras tanto, la abuela de Fu Jinchen llamaba a ordenar, a controlar el escándalo como quien limpia una mancha. Su presión no era solo familiar, era social y, sobre todo, económica. La dinastía Fu había costado siglos de nombres y compromisos, o al menos lo parecía en las reuniones donde la familia dictaba decisiones con una voz que parecía tener tiempo de sobra. Fu Jinchen, en la encrucijada, cedió al viejo mandato, proteger el apellido. El precio, como todas las decisiones que toman el valor de un ser humano por encima del otro, fue la ausencia de empatía. Firmó papeles que sostenían su orgullo y no su vida. Vio en los titulares un alivio instantáneo. En el fondo, algo se rompió. Cuando la distancia se volvió una muralla que ni los mejores abogados podían escalar, la soledad le llegó como una factura que no esperaba pagar. Wenwan decidió no entregar la narrativa al rumor. Reunió a pocas personas de confianza, su asistente de años, un viejo amigo que entendía el lenguaje de las gemas, y en secreto, una figura que había sido casi siempre su sombra creativa, Howard, conocido en ciertos círculos como Wen Cheng o Mr. Ye. No era fácil confiar en nombres cuando el mundo pedía rostros. Mr. Ye aceptó una reunión en el taller, entre bocetos y latas de café que habían tenido menos tiempo de enfriarse que los rumores, y aportó una verdad parcial, que sería la primera fisura en la historia construida en su contra. Alguien había accedido a los archivos digitales de la colección Radiance y había subido versiones tempranas a una plataforma anónima. Alguien dentro del círculo de la empresa. La revelación era una cuerda que, tirando de ella, podría desenredar el ovillo, pero la cuerda era frágil. Necesitaba pruebas, y las pruebas costaban dinero, tiempo y un acceso que Wenwan no tenía. Howard habló de huellas digitales tecnológicas, de IPs que viajaban por servidores y luego desaparecían. Sus ojos, bajo la luz obstinada del taller, decían que la tecnología ahora servía para fabricar verdades. Cada día que pasaba, la historia tomaba nuevas capas. Fu Jinchen se inundó de juicios y de nombres que lo llamaban por sus cargos como castigo y lo miraban por su gesto de abandono. En su rutina ejecutiva, empezaron a caber flashazos de culpa que le impedían dormir. Recordó a Wenwan en pequeños instantes que antes le parecían triviales. La manera en que hablaba a las piezas, la forma en que probaba un cierre. Y se preguntó por primera vez si había cometido un error irreparable. No era suficiente. No era aún la redención. Era el inicio de una duda que, si no era atendida, podía convertirse en devastación. Esa duda fue agarrándose a sus decisiones, en la soledad de su despacho, mirando la ciudad que se recortaba como un tablero de ajedrez. Fu vio cómo las noticias del día lo convertían en objeto y no en sujeto. A cada reportaje, a cada editorial, su orgullo se transformaba en un bien que debía proteger. Y entonces, una noche en que la lluvia golpeaba los cristales y los relojes parecían medir el tiempo en fragmentos, tomó una decisión impulsiva. No podía permitir que el orgullo fuera el muro definitivo entre él y la verdad. Si Wenwan estaba dispuesta a soportar lo que la prensa le inventaba, él estaba dispuesto a exponerse como nunca antes. La idea nació con desesperación y algo que al principio le pareció noble. No buscaba el show, buscaba una atadura visible de arrepentimiento. Sería un gesto, humildad dirían algunos, arrogancia otros, que lo dejaría indefenso a la vista del mundo. Pero él, que había ordenado el divorcio, quería mostrar que se arrepentía de una decisión tomada con vértigo.
Y por sobre todo, quería recuperar la posibilidad de hablar, de justificarse, de pedir una segunda oportunidad. Era la última carta que le quedaba, y la jugaría con el único idioma que sabía hablar cuando las palabras no bastaban, la imagen. El lugar escogido fue la puerta de la antigua mansión familiar, la entrada que había visto nacer a varios acuerdos y a las promesas de matrimonios arreglados en generaciones pasadas. Allí, con una lluvia fina que parecía decorar el momento, se arrodilló. Fue una decisión que tomó sin avisos, sin preparativos. Sus ejecutivos intentaron impedirlo. Su asistente, atónita, llamó a su jefe arrepentido que ya no respondía a órdenes. Las cámaras llegaron como pájaros a un festín. El primer día de arrodillamiento fue un choque de estados. Para algunos la noticia era un circo, para otros un rompecabezas emocional al que nadie supo poner una pieza. Los tabloides se dividieron entre la crítica y el asombro. Los trabajadores de la casa lo observaron con vergüenza ajena y con curiosidad. La abuela, informada por teléfono, mandó a alguien a decir que tal teatro no resolvería el daño al apellido. Entretanto, Wen-Wan vio la escena desde la ventana de su estudio. La silueta de su marido, encorvada en la puerta, le provocó algo que no terminó de definirse. ¿Compasión? ¿Desdén? Un rescoldo de amor que todavía ardía entre los escombros de la rabia. Y aquí, en este punto, con Fujin Chen arrodillado en la entrada y Wen-Wan mirándolo a través de un vidrio que reflejaba tanto su figura como sus dudas, la historia se detiene por un instante para contener el aliento. La prensa publica el gesto, la familia murmura, los socios calculan, y en la casa, un collar con 1125 se insiste en brillar bajo la luz gris. Es la primera respuesta pública a una herida que nadie supo cerrar. Pero no es todavía la resolución. Porque el arrodillamiento es apenas el anuncio de una búsqueda, de una voluntad que deberá atravesar 3 días de humillación y, eventualmente, confrontar verdades ocultas. Quedan por descubrir quién filtró los diseños, quién manipuló las pruebas del supuesto embarazo, y si Mr. Ye revelará su rostro, o si será la última pieza de un rompecabezas en el que nadie parece conocer la imagen completa. Si esta historia te atrapa, suscríbete para no perder el desenlace. Quedan por delante confrontaciones, revelaciones y 3 días en los que el orgullo y el amor se medirán en la plaza pública. Mientras tanto, la ciudad observa, y las piezas se mueven. La noche cayó sobre la mansión con un silencio pesado. Las luces de la rue estaban atentas, como si el mundo aguardara una bofetada final. El primer día de arrodillamiento terminó con Fu sintiendo en los muslos un dolor nuevo. No era solo físico, era la sensación de haber dejado caer por primera vez en su vida algo que no podía recuperar con un acuerdo financiero. Cuando la oscuridad lo envolvió, cerró los ojos y permitió por primera vez que la culpa entrara sin pedir permiso. En el taller, Wen-Wan guardó un boceto que llevaba la marca de la colección que había sido filtrada. Lo tocó con cuidado, como quien insiste en comprobar que las cosas siguen siendo reales. Había en aquel papel la memoria de una noche, la de 1125, y también el primer indicio de una verdad que todavía no se atrevía a nombrar. Afuera, la lluvia limpiaba las calles, y en los teléfonos los mensajes seguían llegando, una mezcla de apoyo, de odio y de curiosidad. Ninguno aclaraba la verdad. Había encontrado patrones, accesos desde una terminal interna del grupo Fu, que coincidían con las horas en las que los bocetos aparecían en la red. No era suficiente para una sentencia, pero era una cuerda a la que tirar. Wen-Wan apareció a media mañana con los ojos hinchados de tensión y sueño. No había vestido la piel de victimismo. Sus manos seguían manchadas de grafito, y su frente sostenía la costumbre del trabajo. Si alguien quiere destruirme, que lo hagan con pruebas, dijo en voz baja, sin buscar compasión, como quien formula una política de resistencia. Howard le mostró las primeras trazas, nombres de usuario que no correspondían a cuentas personales, registros de acceso que pasaban por un servidor intermedio antes de alcanzar la página anónima. En la lista aparecía un apellido familiar, Jason. La mención de Jason, el asistente personal que tantas veces había servido cafés durante juntas, golpeó como una ola. Wen-Wan cerró los ojos. No era un nombre altisonante, pero sí uno con llave a los corredores de la empresa. Si Jason tenía manos en los archivos, alguien lo había usado. Si alguien lo había usado, alguien quería daño deliberadamente. En el fondo, la teoría se estaba armando. No había infidelidad del corazón, sino un sabotaje que buscaba quebrar una vida, y al hacerlo, fracturar la línea de poder. Mientras en el taller se trazaban las primeras comprobaciones,
En la puerta de la mansión, la segunda jornada del arrodillamiento mostraba otro paisaje. La multitud se había vuelto más curiosa que hostil. Muchos habían cambiado el escarnio por el interés por la trama. Las redes, fatigadas de juicios, empezaban a preguntar por los detalles que importaban. ¿Quién había manipulado los diseños? ¿Quién había convertido una vitamina en arma de acusación? Un reportero de un diario serio se acercó con una lista de preguntas menos agresiva que habitual. Le pidió a Fu, sin insolencia, que explicara cómo había llegado a firmar el divorcio en 24 horas. Las respuestas de Fu, en esa entrevista improvisada, fueron cortas. Habló de presiones familiares, del peso del apellido, de un impulso que ahora sabía que lo había lastimado. Habló también, por primera vez con claridad, de su propio vacío. No supe preguntar, dijo. No contestó la mayor de las preguntas. ¿Por qué no había buscado a la mujer con la que había compartido la vida para entenderla antes de juzgarla? En el taller, Howard y Wen-Wan consiguieron algo que los hizo respirar. Un correo interno enviado desde la cuenta de Jason a una dirección personal anónima, horas antes de que los bocetos aparecieran en la web. El remitente decía que adjuntaba los archivos solicitados. El archivo incluido tenía metadatos que apuntaban a una impresión reciente desde una impresora del área de relaciones públicas. El hilo empezaba a completarse. Wen-Wan no se permitió la euforia. Sabía que las pruebas pueden ser maquilladas. Sabía que en la guerra de los rumores, la verosimilitud muchas veces reemplazaba la verdad. Llamó a su abogado y pidió una orden judicial para inspeccionar los registros internos de la empresa. No era un movimiento sencillo. El grupo Fu no entregaría nada sin una batalla, y sobre todo, sin un ojo imparcial que garantizara la cadena de custodia. Esa era la batalla que decidiría la dignidad de la acusada. Mientras tanto, Fu dormía mal. En la soledad intermitente de su celda pública en la puerta de la mansión, su cuerpo empezaba a claudicar. Un problema viejo de rodilla que siempre había ignorado, ahora le recordaba que la humillación física también tiene un precio. Sus ejecutivos estaban divididos. Algunos creían que aquello había sido necesario, otros que la imagen estaba destruyendo no solo su reputación personal, sino la del grupo. La abuela, entre llamadas y comentarios despectivos, recomendaba que se pusiera fin al espectáculo cuanto antes y que se buscara limpiar el nombre con medidas directas. Fu agradeció la franqueza, pero ya no encontraba alivio en los consejos que había acogido como guías. El segundo día, cuando la tarde ya rozaba los edificios, llegó la primera confirmación de que había hilos ocultos. Jason fue citado a declarar. No fue un arresto público, no era el momento de hacer una escena. Fue una citación discreta, un oficio legal que dejó a la familia Fu sin escudo. Jason al principio estaba asustado. En su discurso había temblor. Se veía un joven que había trabajado bajo órdenes y que de pronto se encontraba atrapado entre la lealtad y la culpa. En la sala donde prestó declaración, las preguntas no buscaban su maldad, sino su ruta. ¿Quién le pidió los archivos? ¿Qué pago recibió? ¿Por qué lo hizo? Jason titubeó, pero la verdad salió en bisoñez más que en cálculo. Mencionó un nombre que Wen-Wan conocía por su voz en redes, un nombre que tenía agenda en las cenas y que sonreía en eventos sociales. Su Qian. Dijo que recibió ofertas, promesas de avance, que alguien aprovechó su inseguridad. La confesión no fue heroica, pero sí suficiente para abrir la investigación hacia alguien con motivos y recursos. El ruido de la revelación abrió un nuevo frente. Su Qian, a quien nadie había catalogado como timorata, se defendió públicamente con su habitual elegancia agresiva, negó cada acusación, dijo que la estaban incriminando por envidia y aseguró que si alguien quería destruirla, tendría que emplear más inventiva que la que mostraban en los documentos filtrados. Su respuesta fue predecible, pero no suficiente. La verdad, sin embargo, nunca olvida por completo su camino. Dejaba rastros. En paralelo a la investigación de los archivos, quedó la cuestión del embarazo. La cajita de vitaminas, la tableta de chocolate, los rumores, todo ello había alimentado un fuego que pedía confirmación. Wen-Wan, extenuada por la batalla, aceptó hacer lo que había evitado, someterse a una prueba en una clínica privada, con cadena de custodia y laboratorio independiente. No lo hizo para apaciguar a nadie, lo hizo porque necesitaba, por primera vez,
una verdad científica que no se pudiera manipular con historias. El informe llegaría en un par de días. Hasta entonces, la ambigüedad siguió siendo territorio de los tabloides. Algunos ya habían decidido que Wen-Wan fingía, otros que era víctima de una conspiración. En la ambivalencia, Fu comenzó a recibir llamadas que no pedían explicaciones, sino que sugerían reparaciones públicas. Un inversor mayor sugirió que, si el asunto no se esclarecía pronto, la empresa sufriría pérdidas irreparables. El modelo de negocio no toleraba escándalos no resueltos. Dentro de esa urgencia, Fu comprendió que la humillación pública había abierto la única puerta que parecía conducir a la verdad, la suya propia. Y fue por eso, por esa conjunción de presión y culpa, que decidió ir un paso más allá. El tercer día amaneció con la lluvia anunciada como un telón que iba a cerrar o a limpiar. Desde el primer rayo hasta el último, la escena se volvió más que una cobertura periodística. Se transformó en un escenario donde la vulnerabilidad sería examinada. El tercer día supo a fatiga y a memoria. Fu despertó temprano, con los músculos agarrotados, y a paso lento volvió a arrodillarse en la misma puerta. Esta vez, sin embargo, no era un gesto impulsivo, sino una elección. Sabía que la persistencia tenía la posibilidad de provocar algo distinto, que alguien con pruebas se presentara, que una grieta se abriera en la mentira. Se quedó. La gente pasó a su alrededor con sutilezas diferentes. Unos lo miraban con compasión, otros con una curiosidad casi científica que buscaba el final del experimento. Las cámaras registraron el color lavado de su traje y el temblor leve de su barbilla. Wen-Wan, durante la mañana, dejó el taller con un abrigo que no ocultaba su figura delgada. Decidió acercarse. No era la primera vez que lo cogía por sorpresa, pero esta vez ella buscaba observar, sin declarar. Caminó lenta por la acera opuesta, con una distancia que medía la posibilidad de acercamiento. Entre ambos, la ciudad interponía ciudadanos, cámaras, rumores. Ella no se detuvo ni para saludar, solo lo miró. No había consignas ni teatralidad, había una vigilancia que pesaba más que la multitud. Pero la escena no fue únicamente simbólica. 12 horas antes, el laboratorio había confirmado dos cosas. El frasco de vitaminas no era una prueba de embarazo, era un suplemento prenatal. El informe médico no tenía malas intenciones en sí mismo, era la evidencia de que Wen-Wan había tomado vitaminas. Eso no probaba nada sobre la paternidad ni sobre intenciones ocultas. Lo que sí proveía era un dato que contradecía la narrativa de quienes decían que la caja era una artimaña sin origen médico. La confirmación ayudó a mitigar un poco la interpretación maliciosa, pero no cerró la herida. La pieza decisiva apareció por la tarde. La forense digital asignada por la jueza encargada del caso entregó un informe que apuntaba a una ruta clara de filtración. La IP que configuraba los movimientos había pasado por una sala de reuniones del ala este, desde donde se realizaban actividades de prensa y relaciones públicas. El documento incluía registros de acceso que, tras cruzarse con las tarjetas de entrada, mostraban que una persona con credenciales había pasado allí la noche anterior al volcado de archivos. Jason no había actuado solo. Su actuación había sido instrumental, puntual. El nombre que coronó el informe no era extraño. Pan Zai-Jun, jefe de relaciones públicas del grupo en su versión continental, figura que disfrutaba de la cercanía con eventos y con agendas. Su imagen pública era el brillo de la empresa, moderado en redes, cercano a la prensa. En los registros, su tarjeta figuraba entrando y saliendo varias veces esa noche. Las cámaras de seguridad, revisadas con lupa, mostraron a Pan con una mochila en la sala de reuniones en horas tardías. No era evidencia concluyente de un crimen, pero era suficiente para que la fiscalía ampliara el telar de la investigación. Pan fue llamado a declarar. La historia se volvió más compleja la noche que Pan se presentó frente a los fiscales. En su testimonio, con voz medida, lloró no por su posible culpa, sino por la certeza de haber sido manipulado por alguien con mayores recursos. Contó que había recibido órdenes de la señorita Su Qianchan, no en persona, sino a través de mensajes cifrados, que prometían una suma que no podía rechazar. Hazme el favor de obtenerlo y yo me encargo del resto.
Pan negó haber hecho la filtración de forma consciente. Dijo que había compartido, ingenuamente, material en manos que se vendían como aliados. Dijo también que le dieron instrucciones para hacer que pareciera que los archivos provenían de puertas internas legítimas. La fiscalía, sin embargo, tenía más preguntas que lamentos. Mientras la investigación se cerraba, otro frente se abría: la revelación pública de Mr. Y. Howard entró en escena de forma inesperada. Harto de ver cómo el anonimato de su seudónimo servía de cortina para que otros mintieran, decidió ofrecer su rostro y su palabra. Convocó a una rueda de prensa en el taller de Wen-Wan, entre bocetos y luces bajas. Llegaron cámaras, sí, pero también acudieron periodistas que buscaban algo distinto a la rabia fácil. Querían la verdad de la creación. Howard explicó que su seudónimo había sido, durante años, una estrategia para proteger a los diseñadores que trabajaban en proyectos confidenciales. Confirmó que muchos encargos salían por vías alternas para preservar inspiración y negociaciones. Y con gesto cansado pero firme, lanzó algo decisivo. Tenía copias de todos los intercambios de trabajo y había detectado modificaciones en los archivos originales que no podían explicarse por procesos creativos. Eran alteraciones maliciosas. Presentó junto a su testimonio una clave: registros de una conversación en la que alguien pedía deliberadamente que se filtraran versiones preliminares a la red bajo cuentas anónimas. Los documentos apuntaron hacia una coordinación. La confesión pública de Mr. Y tuvo un doble efecto. Por un lado, sacó a la luz la red de manipulación en la que la protagonista había sido enganchada. Por el otro, obligó a que la atención dejara de ser exclusivamente sobre el matrimonio para posarse sobre quienes habían tejido la mentira. Después de su intervención, la narrativa mediática cambió su foco. De la acusación de infidelidad, pasó a la pregunta de quién había lucrado con la destrucción de una reputación. Con el eje de la investigación centrado en Su Qianqian y en miembros del equipo de relaciones públicas, la familia Fu no tuvo más remedio que apartar su orgullo de la escena pública y permitir que avanzara el proceso legal. La abuela, siempre tan calculadora, no aceptó gustosa la deriva, pero sabía cuándo la tempestad podía hacerles perder más de lo que podían pagar. Firmó, con un gesto que no admitía sentimentalismos, la autorización para que los fiscales profundizaran. Fue un movimiento de tablero, frío y eficaz. El encuentro decisivo entre Wen-Wan y Fu ocurrió después de que los informes técnicos consolidaran una hipótesis plausible. La filtración fue orquestada para crear una cortina de humo que sirviera a intereses personales, y el frasco de vitaminas había sido sacado de contexto para alimentar la especulación. Hubo además otra confirmación que cambió la temperatura del diálogo. Las huellas de manipulación habían sido enviadas desde una dirección de correo relacionada con una empresa que Su Qianqian controlaba en la sombra. En esos correos había promesas y pagos. Era suficiente para que la policía solicitara órdenes de registro. El día en que la policía entró a la compañía paralela de Su Qianqian, la señora rival no pudo mantener la compostura. En su oficina poseía facturas, transferencias y un equipo de comunicación dedicado a fabricar escándalos. Había empleados que afirmaron haber recibido directrices para construir narrativas en redes. Su Qianqian intentó salir por la puerta del escándalo con una sonrisa nerviosa, pero el silencio de su sala de juntas fue la evidencia que no pudo comprar. La caída pública del antagonista no fue inmediata. Fue un proceso de exposición que incluyó declaraciones, registros bancarios y testimonios que la colocaron en el centro de la manipulación. Fue acusada formalmente de conspiración para difamar y de manipular información con fines económicos. La familia Fu, por su parte, tuvo que lidiar con la humillación de que una de sus propias piezas, un empleado del área de prensa, hubiera sido parte activa. Para la abuela, la lección fue visceral. El apellido es poderoso, pero las historias se manchan rápido cuando las costuras internas no se cuidan. Con los enemigos señalados, quedaba el asunto íntimo, la verdad sobre la gestación y, en consecuencia, sobre el futuro de la pareja. Wen-Wan, con la serenidad de quien ya no quería que su vida fuera un espectáculo, permitió que un laboratorio independiente realizara la prueba de paternidad cuando el tiempo lo permitió. No fue una decisión para humillar a nadie, fue una forma de establecer, de una vez por todas, la realidad. El procedimiento se realizó con presencia legal, cadena de custodia perfectamente documentada
y la intervención de un tercero neutral. La muestra de sangre fue procesada en un laboratorio forense reconocido fuera del circuito mediático. La mecánica era sencilla porque se había asegurado a quienes participaban que aquello debía ser inapelable. Los resultados llegaron en una tarde templada. El informe fue entregado en mano a los dos. No hubo anuncio para la prensa. La prensa estuvo fuera del umbral, respetando la petición de privacidad que ambos habían impuesto. Wen-Wan leyó el papel con la respiración contenida. Fu observó su rostro, como buscando en él una verdad que no alcanzaba a comprender. Cuando levantó la vista y pronunció la palabra que hacía temblar su voz, sí, no fue una exclamación triunfante, ni la restitución de una reputación por sí misma, fue el cierre de una herida que había sido abierta por la duda. La confirmación biológica de que Fu era el padre tuvo un efecto complejo. No fue un bálsamo que solucionara todo, no borró las noches de silencios, ni las horas en las que las palabras se habían convertido en muros, pero sirvió para cerrar una de las puertas de la acusación. Ya no había duda sobre el vientre que, si la pareja decidía seguir unida, sería un vínculo innegable. La evidencia científica, cuidada y neutral, devolvió algo que el rumor había usurpado, una verdad que no necesitaba interpretaciones. Aún así, la reconciliación no fue automática. Wen-Wan exigió condiciones que no eran peticiones de control, sino medidas de seguridad emocional. Pidió transparencias, que se investigara a fondo la cultura interna de la empresa para evitar que cruzaran poder y manipulación, que se implementaran protocolos que protegieran a los creativos, que se ayudara a reparar no solo su reputación, sino a aquellos empleados ingenuos que se vieron arrastrados a la telaraña. Pidió además tiempo. No quería volver a una convivencia basada en gestos y silencios, sino sobre la comunicación que antes había faltado. Fu aceptó. Lo hizo con una mezcla de alivio y responsabilidad. La humillación a la que se había expuesto no le sirvió para recuperar sin condiciones lo que había perdido. Le había enseñado que el orgullo puede ser letal y que las decisiones apresuradas rompen más que contratos. Acordaron, en un cuarto cerrado a miradas, que intentarían sanar. No fue un perdón sin trabajo, fue un compromiso que exigía cambios concretos, sesiones de terapia de pareja, la rotación de cargos que habían facilitado la manipulación de la información y una carta pública de explicación en la que Fu reconocería su error al juzgar sin preguntar. El reencuentro público, cuando ocurrió, fue medido. No hubo escena de película donde las lágrimas se vuelven aplausos. Hubo una conversación ante las cámaras que evitó la grandilocuencia y se centró en la reparación. Fu habló con la voz más baja que le permitieron los micrófonos. Reconoció su fallo, pidió perdón y anunció medidas corporativas para modificar la estructura que había permitido la filtración. Wen-Wan, por su parte, habló de su trabajo, de la verdad y de la necesidad de que la creatividad no sea moneda de cambio en luchas de poder. No fue una escena romántica, fue una administración de consecuencias. Las consecuencias legales se consumaron con cierta rapidez. Su Qianqian y algunos colaboradores fueron imputados. Pan Zaiqian y Jason fueron sancionados. Jason colaboró con la justicia y ofreció información que minimizó su pena. La familia Fu, que había permitido que el apellido fuera una prioridad sobre las personas, tuvo que admitir públicamente que habían fallado en la protección de quien más aportaba a la marca, la diseñadora. Fu pagó su cuota de humillación y, lo que era más importante, se comprometió a transformar el sistema. Entre los momentos posteriores al conflicto quedó una pequeña ceremonia privada, la devolución del collar 1125. No fue un gesto forzado, fue más bien un reencuentro simbólico con lo que habían sido. Wen-Wan sacó la pequeña pieza de su caja de joyas y la sostuvo frente a Fu. Había polvo de otros tiempos en la cadena y una marca de uso que demostraba que no estaba guardado como reliquia, sino como compañía. Fu la miró y por primera vez desde aquel primer anuncio de divorcio sintió que la pieza representaba algo más que una fecha. Era la promesa de hacer las cosas distinto. Meses después, el taller reabrió su espacio de exposiciones. La colección que debía haberse mostrado en la subasta cancelada fue reorganizada bajo un nuevo nombre, 1125. No era un homenaje a la victoria ni una celebración de la campaña de Redas. Era un acto de memoria. Las piezas jugaron con la luz y el corte, como siempre,
pero ahora tenían una nueva densidad. La historia detrás de cada engaste era pública y había pasado por tribunales, por laboratorios y por conversaciones que habían decidido no ceder a la prisa. En la inauguración, gente del mundo de la moda, colaboradores y algunos periodistas se reunieron sin el hedor del boato que a veces acompaña estos eventos. Fue comedido, limpio y para muchos sanador. La relación entre Wenwan y Fu no se convirtió en una fábula perfecta. Los silencios no desaparecieron de la noche a la mañana. Hubo sesiones en las que las palabras volvían a fallar. Hubo días en los que el recuerdo de la puerta vacía les asaltaba. Hubo peleas pequeñas que a veces revivían el pasado. Sin embargo, hubo un cambio notable. La conversación se volvió el terreno natural. Cenaban con la puerta abierta, compartían pequeñas tareas y pusieron reglas claras para gestionar el trabajo y la vida privada. Decidieron también que la empresa debía proteger a los creativos. Crearon un comité de ética y una oficina de control interno independiente. La imagen del arrodillamiento, que durante semanas había sido objeto de memes y de historias televisivas, dejó de ser un espectáculo para convertirse en una lección que la pareja y la empresa asumieron con seriedad. Para muchos, fue un acto de orgullo quebrado. Para otros, un ejemplo de que la vulnerabilidad puede abrir puertas que el rencor cerró. Para Wenwan, sobre todo, fue el punto de partida de una reconstrucción que incluía su carrera, su nombre y, por venir, la llegada de una nueva vida. El nacimiento del niño, meses después, fue un momento que nadie, salvo los dos, esperaba convertir en espectáculo. Fue en un hospital discreto, con apenas familiares y amigos más cercanos. Cuando el llanto del recién nacido resonó por primera vez, se borraron las palabras complicadas y los gestos grandilocuentes. Fue un sonido simple y definitivo. Ambos lloraron sin teatralidad, con la honestidad que otorgan las noches sin dormir y las esperanzas renacidas. El bebé tenía el llanto fuerte de quien llega con ganas de nombre. A su lado, el collar 1125 brillaba, guardado ahora como una pieza que había sobrevivido a la tormenta. En la noche siguiente al parto, cuando las visitas se habían retirado y la hospitalización ya no exigía palabras formales, Fu sostuvo la mano de Wenwan. No hubo promesas solemnes, solo un par de planes: cuidar al niño, cuidar a la madre, mantener las reglas que habían impuesto para reconstruir la vida. Fue un pacto sin fanfarria, pero con firmeza. Sabían que la paz no sería perfecta, pero era una paz trabajada. El epílogo de la historia se tejió con imágenes sencillas, la colección 1125 en manos de nuevos clientes que valoraban la historia detrás de cada joya, empleados que recibían formación para evitar que la manipulación volviera a anidar, ex colaboradores que enfrentaban las consecuencias de sus actos, y lentamente, la ciudad que había visto el escándalo olvidaba las portadas y recordaba el valor del trabajo bien hecho. En un taller iluminado por la tarde, Wenwan colocó una nueva pieza en el escaparate, un colgante que contenía en su interior una pequeña placa con la fecha 1125 y una inscripción en letra minúscula: para quienes enseñan a perdonar. No todo fue perfecto. Hubo despedidas dolorosas, ajustes de poder y conversaciones largas con la abuela, quien aceptó la mudanza a una forma de gobierno familiar menos monolítica. Hubo también la sensación persistente de que la fama es una bestia que se alimenta de poco y que la reputación, una vez herida, necesita tiempo para cicatrizar. Pero al final, algo se había restaurado con trabajo y sinceridad. Si hay una enseñanza que perduró, fue que las certezas públicas no siempre coinciden con las privadas, y que el orgullo, cuando se convierte en tribunal, suele fallar en el veredicto que importa, el de la relación. Fu y Wenwan aprendieron a pedir ayuda, a escuchar antes de dictar sentencia y a transformar el dolor en cambios concretos. La empresa transformó sus políticas, los empleados aprendieron a no confundir lealtad con complicidad. En el recodo final de la historia, cuando el tiempo había lavado parte de la amargura, la pareja caminó una tarde por un parque cercano, con el bebé en su cochecito. No había cámaras, ni titulares, solo la ciudad que parecía, por una vez, devolver la normalidad. Wenwan llevaba el colgante 1125 pegado al pecho. Fu caminaba a su lado, su paso ya no encorvado por la humillación, sino recto por la exigencia de cuidar. Miraron al niño dormir con una calma que no era inocente, sino ganada. No hubo grandes declaraciones para cerrar. No hicieron un anuncio sobre el perdón universal, ni una demanda de aplausos. Llevaron, en silencio, los signos de lo que habían vivido,
una marca en la historia familiar, una nueva política de empresa, la presencia de un hijo y la certeza de que las personas pueden cambiar cuando deciden enfrentar, juntos, la dificultad. La ciudad siguió su curso. Las redes luego pusieron otra historia en la cima de la noticia, pero para ellos, aquello fue suficiente. Una lección dura, reparaciones firmes y la posibilidad de mirar hacia adelante. Si esta historia te ha conmovido, comparte en los comentarios qué crees que es más difícil de recuperar, la confianza o la dignidad. Compártela con alguien que necesite escuchar que pedir perdón puede ser el primer paso real hacia la verdad, y que a veces la humildad pública tiene un precio que vale la pena pagar.